Tantas cosas importantes, ¿no? Cuando vemos Dios y la historia de los seres humanos aquí en la tierra, y cómo Dios actúa, y cómo muchas veces la critican a Dios la gente, ¿no? Que no entiende por las formas de tratar Dios muchas veces a los seres humanos. Los seres humanos desde el nacimiento traemos la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa es lo que nos impulsa a hacer lo malo, no lo bueno. Entonces eso ya lo traemos dentro de nosotros, y aunque somos creyentes, aunque alabamos a Dios, la naturaleza pecaminosa no se va. Entonces Dios ha tratado con Israel, su pueblo, lo llamó y ha tratado con él, pero el pueblo de Israel, y cuando se dividió Judá e Israel, ellos, el impulso es estar en contra de Dios, no en favor de Dios. Entonces, a través de la historia conocemos que Israel pocos años de paz ha tenido. Casi siempre ha pasado en guerra, en conflictos, y ha estado en esclavitud. Es decir, no ha tenido el reposo que Dios le prometió que iba a tener en la tierra de Canaán. Y no ha tenido reposo espiritual porque ellos se rebelan contra Dios. Y estamos estudiando el capítulo 32 de Isaías, y nos hemos quedado en el versículo 9 en adelante. Pero para puntualizar lo que vimos en el estudio anterior, vemos que va a aparecer un rey de justicia que reinará sobre la tierra. Ese rey es el Mesías, Jesucristo. Estamos dentro de un contexto que se cumplió en el tiempo pasado y se cumplirá en el tiempo futuro, es decir, tendrá dos cumplimientos. Toda la información que nos arroja el capítulo nos lleva hacia el reino. Entonces, vemos que Jesucristo es el Rey de justicia, y la justicia de Dios tiene algunas características importantes, y las veíamos en el estudio anterior. Por ejemplo, veíamos que el Señor Jesucristo es el Rey de justicia que gobernará sobre el reino, y entonces vendrán bendiciones. Eso lo veíamos en el estudio anterior. Otra cosa, el Señor Jesucristo no solamente es un Rey, sino también un Salvador para el pecador. Desde el jardín del Edén entró el pecado al mundo, y hasta la fecha el pecado existe, no se ha quitado. Y la única solución que Dios dio fue enviar a su propio Hijo a morir por los pecadores, para quitar el pecado. Usted puede decir, pero el pecado todavía continúa. Sí, el pecado de aquellos que creen, decir, ha sido perdonado. Somos pecadores todavía, pero hemos sido perdonados. Ahora entonces, la Escritura dice en 2 Corintios 5:21, el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Entonces, significa que un justo por un injusto. Nosotros los injustos hemos sido beneficiados con la presencia de Cristo en nuestras vidas. Nosotros siendo injustos, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Otra característica es que su ministerio es de protector, y lo veíamos en el estudio anterior, que Jesucristo es el refugio, la roca firme donde podemos refugiarnos, tanto para Israel como para la iglesia hoy día. Podemos refugiarnos en Cristo. Para Israel, en el Salmo 46:7 dice:
con nosotros está el Dios del universo. Él es el Dios de nuestro pueblo, es nuestro refugio. Entonces se presenta en el desierto una gran piedra como el refugio para pasar el calor y estar en la sombra. Y en el Antiguo Testamento vemos muchas figuras de refugio, ¿verdad? Dios es nuestro amparo y fortaleza. Entonces él va a aparecer como un protector de Israel en el tiempo de la tribulación. También vimos que llegará un tiempo cuando Cristo propiciará a la gente para que entienda la palabra de Dios. Ahora hay mucha gente que no la entiende. Pueden ser estudiados, abogados, licenciados, buenos profesores. Bueno, ahí en la escuela me decía un profesor, cuando yo trabajé 2 años aquí en el liceo, me decía un profesor, yo leo la Biblia pero no la entiendo. ¿Sí? Tiene razón de no entenderla. Porque le pregunté, ¿y usted es un hijo de Dios, es un creyente, ha confiado en Cristo? No, hombre, ni quiero. Pues por eso no la entiende, porque usted no tiene el Espíritu Santo morando en usted. Ese profesor es uno de los que están en contra de Dios, porque dice que Dios no detiene las matazones, las enfermedades, Dios no permite que mueran niños, permite que haya desgracias, terremotos. Entonces, pero no es la culpa de Dios. Todo eso que sucede no es la culpa de Dios, es la culpa del hombre. La muerte no existía. En el jardín del Edén no existía la muerte. Pero Dios le dijo a Adán y a Eva, el día que coman de ese fruto del bien y del mal van a morir. Entonces se introdujo la muerte en el mundo. Por eso ahora la gente muere y muere espiritualmente también. Está muerta espiritualmente. Ahora, ¿de quién es la culpa? ¿De Dios o de Adán y Eva? Adán y Eva, y así dice en el capítulo 5, versículo 12 de Romanos, que por un hombre entró la muerte, entró el pecado y con el pecado la muerte, pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, no es culpa de Dios, es culpa del hombre. ¿Sí? Entonces, Jeremías profetizó y dijo, va a haber tiempos, bueno, la gente va a oír, va a ver y va a estar ciego. Va a oír y no va a escuchar. Se trata no que no tengan ojos para ver, no tengan oídos para oír, sino que no van a entender la palabra. Pero va a haber un tiempo en el reino que todo el mundo va a entender. Ahora hay una gran discusión entre los religiosos, las iglesias y todo, que yo tengo la verdad y yo tengo la verdad, y no, la verdad está en la palabra y en Cristo. Ahora, el problema de no tener entendimiento hoy es que trato de hacer las cosas como yo quiero. Pero allá en el reino quien va a enseñar es Jesucristo. Y todo el mundo va a entender la palabra. Y es más, aún siendo el maestro de maestros que va a enseñar ahí en el reino, hay un gran grupo de gente que va a oír los mensajes, pero no los van a creer y se van a rebelar contra Dios. Entonces va a haber otro tiempo, ¿verdad? En el reino que se van a ver de las cosas tal como son. Tal como son. Ahora en este tiempo a los malos se les llama buenos. Se les llama buenos a los malos. Y a los buenos se les llama malos. Pero ya en aquel tiempo no, todo eso va a cambiar. Va a cambiar con la aparición del Mesías, el Rey Jesucristo, va a cambiar. Al que es ruin, dice Isaías, se le va a llamar ruin. Y al que es malo se le va a llamar malo, al que es ladrón se le va a llamar ladrón, al que es hipócrita se le va a llamar hipócrita. Es decir, tal como es. No se va a cubrir nada. Ahora entonces,
Y empezamos el estudio de hoy con una exhortación a las mujeres complacientes, versículo 9. Versículo 9. Dice, mujeres indolentes. En otras versiones dice complacientes. Levantaos, oíd vos, hijas confiadas, escuchad mi razón. Escuchad mi razón. Es decir, Isaías les está exhortando a ellas que pongan atención a la palabra. Pongan atención a la palabra. Porque las mujeres en ese tiempo van a estar, hay una razón, ¿no? Hay un porqué que Isaías les está diciendo esto. Porque pueden estar pasando cosas en el mundo y nadie dice nada. Nadie dice nada. Y algunos se alegran por las cosas que están pasando. Puede abundar el pecado en el mundo, sobreabundar y abundar y aparecer cosas que están en contra de la voluntad de Dios y no protestar, no decir nada. Esas mujeres estaban en una situación así. Eran mujeres que les gustaba la fiesta, les gustaba las cosas del mundo. Entonces, ellos van a estar en los placeres de la vida. ¿Sí? Si usted encuentra a alguien que le gusta vivir la vida loca y le dice, vamos a la iglesia, ¿crees que va a querer venir? No, yo no voy a esas cosas. ¿A qué voy a ir ahí? Porque a ellos les gustan las cosas del mundo. ¿Sí? Les gustan las cosas del mundo. Entonces, por eso se les llaman complacientes. Que deja pasar todo, les da igual que sucedan las cosas, les da igual. Entonces, el mundo, hermanos, tiene que ver con las creencias, la cultura, el modismo y todo lo que moldea a la gente contemporánea del mundo. Bueno, desde que entró el pecado para acá, entonces el mundo es todo aquello que desagrada a Dios. Hay muchas cosas de creencias que no le agradan a Dios. En las universidades le enseñan a los estudiantes que venimos de una evolución toda loca, no venimos del mono. ¿Sí? Y nos parecemos a los monos, hermano. ¿Ya ha preguntado usted? ¿Me pareceré al mono? Pero aquí en la universidad le enseñan eso. Yo tuve un profesor de filosofía que enseñaba eso, ¿no? Dice, nosotros venimos de una explosión, decía, ¿verdad? Y de ahí los microorganismos se fueron evolucionando y las células se fueron convirtiendo en seres vivientes y empezó hasta que llegó el mono y el mono el hombre. Pero esas son teorías. Y dentro de las universidades tienen también a la creación de Dios como una teoría. A veces medio le enseñan, ¿no? Pero como una teoría y casi que se basan en las otras teorías. Y Charles Darwin, que fue el que hizo la teoría de evolucionista, él era un creyente. Pero esa fue una teoría, ¿no? Y no creía él que eso era un estudio completo. Pero la gente lo ha agarrado como un estudio completo, ¿no? Que prueba y no puede comprobarse porque hay unos eslabones que todavía hay allí. Entonces tiene razón porque somos la creación de Dios. No hay otra teoría. Somos la creación de Dios. Y esa no es una teoría, es una realidad, es una verdad. Ahora, entonces, y estamos viviendo en tiempos donde las iglesias también están siendo arrastradas
arrastradas a la moda, aspectos culturales, aspectos que tienen que ver con la vida de los pueblos. En el mundo hay gente que trabaja para crear cosas y darles apertura y que peguen, ¿verdad? Que tengan éxito. Entonces, si fijan ustedes que hace algún tiempo atrás solo se veía el reggaetón, ¿sí? Y la gasolina de aquel, ¿cómo que llama? La gasolina, ¿verdad? Ahora, y las iglesias ya se cantaban, nada más que con letras cristianas, ¿sí? Entonces, solamente le cambian la letra y ya un aspecto del mundo metido en la iglesia. Traigamos los jóvenes para la iglesia. ¿Y cómo hacemos? Pongamos luces intermitentes y ponemos humo igual que en la discoteca para tener a los jóvenes aquí también. Y cantamos alabanzas de reggaetón y vamos a estar ahí bailando todos y van a ver que les va a gustar y se van a quedar, no se quedan. Y seguimos cantando como los signos que cantamos aquí en la iglesia, no se quedan. Cuando cambiemos a esos signos, no se van a quedar porque los signos que nosotros cantamos tienen una teología real. Alabamos a Dios verdadero, al Rey de Reyes y Señor de Señores. No tiene nada que ver con los aspectos mundanos. Entonces, las iglesias han ido siguiendo el molde del mundo. Entonces, y recuerdan que ya está pasando algunos aspectos de la vida religiosa también, que tenían cosas que no eran la voluntad de Dios. Por ejemplo, de la risa santa. En las iglesias la gente empezaba a reírse uno, seguían riendo de todo y no dejaban de reírse. Era un solo relajo. El vómito santo. De repente empezaban a vomitar y se recolocaban sobre el vómito. ¿A dónde está el versículo que dice eso? Para poderlo hacer realidad. No hay. La pega santa, o el cemento santo, no. Un creyente caía acostado ahí, a saber si será creyente, ¿no? Cae acostado y no se puede mover, y ahí está pegado. Ahora entonces, la Biblia no dice nada de eso. El ladrido santo, había unas iglesias que tenían la moda de ladrar como perros, ¿verdad? Y ladraban y la gente lo hacía, ¿no? Y pensaban que alababan a Dios y para nada. Pero ¿qué dice Romanos capítulo 12? Vamos a Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. No conforméis a este siglo. La palabra siglo se puede utilizar como mundo o sistema, sino conformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nótese que en este versículo hay dos cosas que debemos hacer, dos cosas. Una es que no nos conformemos a este mundo, a este siglo, a este sistema. No nos conformemos. La palabra mundo significa aquí edad o siglo. ¿Y quién es el Dios de este siglo, hermano? Satanás. Satanás es el Dios de este siglo. Entonces, pero Cristo nos ha liberado. No conforméis significa no te metas en el molde del mundo. Eso significa no conforméis. Significa
no te metas en el molde del mundo. Ya ustedes pueden entender lo que es un molde. Si quieren hacer una paleta, utilizan un vasito, le echan el agua ahí, después le ponen un palo, la ponen a congelar y después la paleta sale igual al molde que utilizar, la misma figura. Entonces cuando nosotros nos conformamos a este siglo, nos metemos en el molde del mundo. Y Pablo dice, tienen que cambiar de mente, transfórmense la mente, no piensen así como el mundo piensa. Por eso utiliza la palabra transformado, que significa metamorfosis. La palabra metamorfosis significa cambiar de forma. Cambiar de forma. Si tenemos la forma del mundo, cambiemos a la forma de Dios. Amén, hermano. Tenemos la forma del mundo, si somos mundanos, dejemos lo mundano y volvamos a Dios. Y practiquemos lo de Dios. Es en otras palabras, así es, ¿no? Entonces, gracias a Dios, aquí en El Salvador el presidente de la República prohibió acerca de los matrimonios gays, ¿verdad? Y que se siguiera ese relajo de porque ya habían hecho hasta manifestaciones y todo. Entonces la Biblia dice que hay matrimonio solamente de hombre y mujer, no hay de nada más. Entonces, y ya las iglesias estaban siendo influidas y se creaban leyes para las iglesias, para que pudiera hacer matrimonios de esta índole. Entonces iban a ser afectadas las iglesias con esas leyes. En los países, entre comillas, desarrollados, inteligentes, ya crearon leyes y la gente se casa. Ahora, ¿y para qué se casan los hombres con hombres? Para tener una ley que los ampare legal y poder establecer una familia. Pero ¿cómo se va a establecer una familia de hombres con hombres? Si la Biblia, si la palabra madre viene de la palabra matriz, de la palabra matriz. ¿Y un hombre dónde tiene la matriz del hombre? No tiene nada, ¿verdad? Entonces, y aquí tenemos una advertencia de esas mujeres, porque habían dejado de oír a Dios, lo habían dejado y estaban en el relajo de la vida, disfrutando la vida. Comamos, bebamos, bailemos, disfrutemos. Y el profeta dice, viene el tiempo de decir, no, si no pasa nada, sigamos. Hermanos, Dios no está dormido. Dios no está dormido. Dios tarda porque está dando oportunidad al pecador, pero no está dormido. Él está más vivito que saber quién. Entonces, el profeta decía, se avecina una gran calamidad. No, decían las mujeres, sigamos así. Todo el tiempo dice la gente lo mismo y no pasa nada. Ahora, ¿qué es lo que iba a pasar? Y por eso la advertencia hacia las mujeres. Vamos del 10 al 14, versículo 10 al 14. De aquí, algo más de un año, tendréis espanto. Oh, confiadas, porque la vendimia faltará y la cosecha no vendrá. Temblad, oh indolentes, turbados, oh confiadas, despojados, desnudados, ceñid los lomos con cilicio, golpeándose el pecho, lamentarán por los campos deleitosos, por la vid fértil. ¿Qué era lo que iba a pasar? Entonces Isaías les está profetizando que tendrán espanto. La palabra espanto significa terror, van a tener miedo. ¿Sí? No sé si usted ha visto a las madres de familia quebrándose los dedos, tronándose, porque no tienen que darle de comer a sus hijos. Se truenan los dedos, que no hayan cómo hacer, tronándose los dedos.
no hay poder porque no hay que dar de comer. Y entonces vienen tiempos, va un poco más de un año, faltaba para que llegara el problema, un poco más de un año. O sea que les estaba dando hasta el tiempo. Entonces, un poco más de un año, iba a haber un cambio y esas cosas, de esas confianzas que tenían en las cosas del mundo, se iban a acabar. Porque iba a faltar la vendimia, no habrá recolección de uvas, la cosecha no va a haber hambre. Entonces todo eso se terminará. Entonces, y dice, porque la vendimia faltará y la cosecha no vendrá. Iba a haber tiempo difícil, calamidad. Por eso, dice, se van a espantar, se van a tener miedo, van a tener terror. Me contaba mi abuela murió de 84 años, ya hace un buen tiempo, unos 20 años. Resulta que me contaba que hubo un año en que no había que comer. Y murió bastante gente porque la gente iba a buscar raíces y comía raíces y las raíces eran venenosas. Iban a arrancar unas cebollas de unas plantas y las molían y hacían tortillas, pero a veces les hacía daño. Y se acabó la yuca, se acabó todo. No había que comer. Y dice que a pie ellas de San Gerardo fueron hasta Bocuapa a comprar un cuartillo de maíz. ¿Y saben cuánto es un cuartillo, hermano? Ustedes modernos de este tiempo, ¿saben cuánto es un cuartillo? La mitad de 25 libras, la mitad de 25 libras. La mitad de una arroba, pues 12 libras y medio. Ese era el cuartillo, pero lo medían en unos cajoncitos que tenían los vendedores. Entonces, de San Gerardo a pie hasta Bocuapa. Y carísimo, para ver de darle de comer una semana y una tortilla al día de comida. Una tortilla al día. Ahora la gente se pone a dieta porque está muy gordo, comen mucho, hay mucha comida. Se ponen a dieta, van a correr y todo. Hay comida en abundancia hoy, aunque las cosas están caras. Hay calamidad también, la economía está mala, pero todavía hay que comer, ¿no? Entonces vendrá un cambio, el rey que viene, no le parece de cómo está actuando la gente. El mundo está en un desorden, la vida la gente está haciendo lo que a ellos les parece, pero no lo que les parece a Dios. Ahora entonces, un día Cristo va a venir por segunda vez, la segunda venida de Cristo, al final de la tribulación, va a venir Cristo. Pero la tribulación es 7 años de disciplina para Israel, pero los primeros 3 años y medio están en bonanza con los enemigos. Israel nada más, porque recuerden los jinetes de Apocalipsis empiezan cuando empieza la tribulación. Los demás países van a estar en conflicto, en guerra, van a haber problemas. Solamente Israel va a estar en paz. Pero al final de la tribulación va a venir Cristo a defender a Israel. ¿Y saben qué? Aunque hay un desorden social, hay guerras, hay de todo, terremotos, hay plagas, hay de todo. Las plantas se van a acabar, no va a haber qué comer, los peces se van a podrir en el mar, todo el mundo va a estar en un desorden y va a haber muerte, va a haber mortandad. Pero ¿cómo va a estar la gente? Jesucristo lo dijo, ¿cómo va a estar la gente? La gente es indolente, ¿no?
complaciente. Hombre, la vida está muy dura, alegrémonos, hombre. Dejemos que allá por parte está dura la cosa, pero aquí, chapete, que disfrutemos la vida, hombre. Está mejor aquí. Entonces, Mateo 24, 38 al 39. Vamos a leer cómo va a estar la vida en ese tiempo. Mateo 24, 38 y 39. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre cuando Cristo venga. La gente que va a estar bebiendo, casándose, haciendo fiestas, emborrachándose, alegrándose la vida, ¿verdad? Disfrutando de la vida. Ahora entonces, pero la gente sin ningún interés espiritual, sin ningún interés en Dios, sin ningún interés en Jesucristo. En los tiempos de Noé predicándole a la gente, miren, ayúdenme aquí a hacer aquí, hombre. Estás loco, si ni agua hay aquí. ¿Para qué estás haciendo un barco aquí? No hay agua. Nunca ha llovido. No, que Dios dice que va a llover. No, hombre, eso es mentira. Nunca ha llovido. Y pasó un largo tiempo haciendo el arca y predicando y nadie creyó. Pero a la hora de las horas, cuando vino el diluvio, a todos se lo llevó, menos a Noé y su familia. Cuando Dios se llevó aquí, no es que se lo llevó en el rapto, ¿no? Se lo llevó para la gran creciente lluvia y tempestad que había. Ahora entonces, así va a estar la gente en ese tiempo, ¿no? Bien, entonces vamos al versículo 11, dice: temblad, oh indolentes, turbados, oh confiadas, despojados, desnudados, ceñid los lomos con cilicio. La palabra aquí le está haciendo un llamado el profeta a que se arrepientan, que ciñan los lomos del cilicio. La palabra cilicio es ponerse de luto, con una ropa negra áspera, como el costal que venden ahí en Platanal, ¿no? Y que maltrata el cuerpo. En otras palabras, les está diciendo: arrepiéntanse de esa situación en la que están. Entonces, les está advirtiendo que si no tienen más de un año, un poco más de un año para hacer eso, les tenía tiempo todavía de cambiar de forma de pensar. Como la gente hoy todavía es tiempo de que pueda cambiar de forma de pensar. Por eso Dios no ha mandado su juicio todavía, dándole chance a la gente, ¿no? Dice la gente: no, si mis padres, mis tatarabuelos, mis abuelos y toda la gente hablaba de esta cosa y nunca sucedió nada. Pero el apóstol Pedro dice: pero el Señor retarda su promesa para que todos tengan tiempo de volverse a Dios, dándoles una oportunidad de que puedan ser salvos. Entonces, y dice: ustedes se van a golpear el pecho porque no va a haber, se van a lamentar golpeándose el pecho, porque los campos deleitosos donde sacaban el vino para disfrutar la vida loca, es decir, alegrarse en fiesta con vino, no va a haber. Ya no va a ser fértil. Todo eso va a pasar. Entonces, cuando venga el rey a reinar,
todo lo que tenían y que disfrutaban de esa vida mundana, se va a terminar. Ya estudiamos Apocalipsis, y cuando la gran ramera es consumida y es juzgada, porque allí había de todo, prostitución, había borracheras, había de todo. Entonces, y dice que los mercaderes, los que vendían todo producto para alegrar a esa gente, de lejos miraban la gran ciudad quemándose, haciendo, porque todo va a ser destruido. Entonces, en otras palabras, antes de que lleguemos al reino, van a pasar todas estas cosas. Y Isaías les advierte que vendrán tiempos difíciles. Les está pronosticando lo que va a pasar en la tribulación. Versículos 13 y 14. Sobre la tierra de mi pueblo subirán espinos y cardos, y aún sobre todas las casas en que hay alegría, en la ciudad de alegría. Oiga, ¿cómo le llaman? Ciudad de alegría. ¿Sí? Como Sodoma y Gomorra, ¿no? Porque los palacios quedarán desiertos, la multitud de la ciudad cesará, las torres y fortalezas se volverán cuevas para siempre, donde descansen asnos, monteses y ganados hagan majada. Ahora entonces les está advirtiendo que va a haber un tiempo que la ciudad alegre se va a convertir en un despojo para tu madre. Un despojo para tu madre. Se puede convertir una iglesia de creyentes, cristianos fieles en mundanos, hermano. Se podría convertir en mundanos si no buscan a Dios, sí, porque somos creyentes. Pero aquel que es creyente y si no lee la palabra, no ora, no viene a los cultos, no hace nada en buscar a Dios, ¿cuál influencia va a tener? La del mundo. Y en el mundo no ágiles para meter a la gente a las cosas del mundo. Yo aconsejé muchas jovencitas que tenían novios mundanos. Les dije, no les conviene casarse con un mundano. Porque la Biblia es bien clara, dice, no se metan en yugo desigual, ¿no? Y resulta que me hicieron caso. ¿A dónde están en la iglesia? Allá están, en el mundo. Se fueron, se la llevaron. Ahora, entonces, va a venir la disciplina para esta ciudad. Una disciplina para Jerusalén. Va a venir disciplina. Y encontramos aquí la imagen de una tierra y una ciudad desierta. Una ciudad desierta. Que aquellas casas donde habían tanta risa acabará por el juicio del Rey de Reyes y Señor de Señores. El palacio será abandonado. Los animales van a tomar posesión, en lugar de que viva gente va a vivir animales ahí. ¿Sí? En los tiempos de Nabucodonosor, Jerusalén fue destruida. Fue destruida, se llevaron cautivos a la gente, un grupo de gente, otro quedó ahí, donde aparecieron los samaritanos, ¿no? Samaria. Se revolvieron con los mundanos y se creó un nuevo grupo multicultural, y los más inteligentes los llevó Nabucodonosor para Babilonia. Pero cuando viene Ciro, conquista a los babilonios, resulta que dejó ir judíos para que fueran a construir otra vez el templo, los muros, la ciudad estaba desierta. Tuvo un cumplimiento en ese tiempo.
Después, ellos reconstruyeron el templo a medias, no como el templo que tenía Salomón, sino que lo hicieron un poco más humilde. El templo de Salomón era una maravilla, ¿no? Lleno de lujos y de oro. Pero viene y resulta que en el tiempo de Herodes lo reconstruyó y hizo una joya también. En el año 33 antes de Cristo estaba siendo terminado el templo. Es decir, fue reconstruido y se hizo una maravilla. Pero en el año 70 después de Cristo, Ciro, un general romano, lo destruyó la ciudad. Y desde entonces los judíos fueron dispersos en el mundo. Y hasta la fecha, en 1948, viene y aparece un grupo de judíos y establecieron otra vez Israel en una pequeña franja de tierra que tienen ellos ahí, y una parte se las han quitado. Entonces, pero lo que más anhelan ellos es tener el templo y no lo tienen. Allí está una mezquita, de Omar le llaman, ¿no? Donde está construido un edificio diferente. Israel solo está esperando que esa mezquita sea destruida y quitada para construir el templo otra vez, pero no lo tiene Israel. No lo tiene, entonces las cosas no están completas ahí. Ahora, ¿cuándo será quitada esa disciplina de Dios para Israel y para Judá? Vamos al versículo 15 y 16. Hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque, y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia. Entonces cambiará todo aquello que había quedado para los animales, y todo va a empezar otra vez a ser bendecido. ¿Pero cuándo? Hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto. ¿Y de qué Espíritu está hablando? Del Espíritu Santo. Es decir, que sobre Israel no está el Espíritu, no está. No está el Espíritu. Para Israel el Espíritu, Dios nombraba un líder, venía el Espíritu Santo, lo poseía y empezaba a trabajar. Pero los demás no tenían nada. Y cuando quedaba mal el líder espiritual, o el profeta, el sacerdote o el rey, le quitaba el Espíritu en el Antiguo Testamento. Pero aquí está mencionando que un día va a regresar el Espíritu y va a venir sobre todo Israel. Va a venir. ¿Y a dónde va a ser? En el milenio, en el reino milenial. Dice Joel capítulo 2. Vamos a Joel capítulo 2, versículo 28 al 29. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Esto va a ser en el reino milenial que va a tener, pero tuvo cumplimiento, un cumplimiento de derramar el Espíritu sobre los creyentes de esta era, la era de la iglesia. Ahora,
¿A cuántos de ustedes se les ha ido el Espíritu? ¿A cuántos de ustedes se les ha ido el Espíritu? ¿No lo tienen? Pues todos lo tenemos. Si somos creyentes en Cristo, todos lo tenemos el Espíritu. Está viviendo en nosotros. Ahora, pero hay pastores que todavía predican, se te va a ir el Espíritu, ¿verdad? Un creyente que peque no puede tener el Espíritu. Pues sí lo tiene. Lo que pasa es que es un creyente mundano todavía, inmaduro, que no ha entendido. Ahora, fíjense bien, en Ezequiel 37:14 dice: y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar en vuestra tierra. ¿A dónde? En vuestra tierra. ¿Y dónde es vuestra tierra? ¿En Chapetique? No, en Jerusalén, en Israel. Ahora, y sabréis que yo, Jehová, he hablado y lo haré, dice Jehová. O sea que lo va a hacer. Ahora, la iglesia en el Pentecostés recibió por primera vez el Espíritu y se estableció la iglesia en Pentecostés. Capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Ahí se estableció la iglesia. Entonces, pero allí cayó sobre todos los que estaban reunidos. Todos los creyentes que estaban reunidos, que habían venido allí. Pero eso continuó. Desde ese momento hasta hoy, todavía el Espíritu sigue de la era de la iglesia, y el Espíritu Santo tiene a morar sobre cada pecador que cree en Jesucristo. Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, fíjense bien cómo es que el proceso para que seamos sellados con el Espíritu Santo. Primero, tenemos que oír el evangelio de nuestra salvación y tenemos que creer el evangelio, y después de creer somos sellados con el Espíritu Santo. Si no creemos, no. Tenemos que creer en Jesucristo para ser sellados con el Espíritu Santo. A partir de ahí, el Espíritu Santo está morando en el creyente para siempre. Vamos a Juan 14, versículos 16 y 17. Y dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. El consolador es el Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. ¿Cuánto tiempo? Para siempre. ¿Y para siempre cuánto es? Para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. ¿Quiénes no pueden recibir el Espíritu? El mundo, los que son inconversos, los que no son creyentes, porque no le ven ni le conocen. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿A dónde mora el Espíritu Santo? En nosotros. ¿Y cuánto tiempo? Para siempre. Entonces el Espíritu Santo está para siempre en cada creyente. No se puede salir de ahí. Algunos pastores enseñan que si cometemos pecado, el Espíritu Santo se va. Es una gran mentira, no es así, porque ese versículo dice que no es así. Otra de las cosas que van a suceder en el milenio es que va a haber paz de Dios y el descanso de Dios. Versículos 17 al 18. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz.
y habitaciones seguras y en recreo de reposo. Ahora entonces va a tener un descanso. Ahora veamos algunas cosas. La paz es tan deseada por todo el mundo. Cuando firmaron los acuerdos de paz aquí en El Salvador, la gente estaba alegre, que va a haber paz ya. Más muertos han habido después del conflicto de los 10 años de guerra y después de los acuerdos de paz. Ahora, hoy estamos viviendo un tiempo por lo menos de no violencia, ¿no? Tenemos más seguridad, salimos a la calle, andamos de noche, y no pasa nada, ¿no? Pero hay otras cosas que no dejan tener paz. Y cuando estamos hablando del shalom de Dios, estamos hablando de una paz completa, en todos los aspectos y dimensiones. Entonces, eso solamente se va a dar en el reino. Allí va a haber paz segura. Versículo 19, y cuando caiga granizo, caerá sobre los montes y la ciudad será del todo batida. Dichosos vosotros los que sembráis junto a todas las aguas y dejáis libres al buey y al asno. Entonces, pero vosotros, dice, dichosos vosotros los que seguís al Rey, al Mesías, los que creéis en Él. Va a haber, aunque vengan tempestades, vengan vientos, venga lo que venga, porque el granizo es una cuestión de juicio o disciplina, ¿no? Ahora, ustedes van a tener siempre lo que necesitan, van a cosechar, van a tener todas las bendiciones. Y dice que ni los asnos, ni el buey ni el asno no se va a ocupar. ¿Por qué? Porque va a haber abundancia. El asno lo tiene que, y el burro lo tiene, el asno y el buey lo ocupan para ir a arar la tierra. No va a ser necesario porque va a haber en abundancia. ¿Quiénes van a ir a sembrar? ¿Quiénes van a ir a sembrar ahí? A lo mejor nosotros. ¿Vamos a estar en el reino nosotros? Claro que sí. Pero vamos a gobernar con Cristo, vamos a tener privilegios ahí. Vamos a gobernar con Cristo. Ojalá que ustedes sean alcaldes de las ciudades de allá de Israel, de Jerusalén, aquellas ciudades allá, ¿no? No sabemos qué privilegio va a dar el Señor. Sí, realmente somos creyentes fieles, porque ya vimos el domingo, por tener un ministerio fiel. Entonces, hermanos, hemos terminado este capítulo de Isaías, capítulo 32, vamos a continuar con el 33 el próximo miércoles. Y hemos visto que este Mesías, este Rey justo, va a cambiar todas las cosas. Hoy, por hoy, hermanos, todo va a ir de mal en peor, de mal en peor. No vamos a ver lo que quisiéramos ver. ¿Sí? La gente se está volviendo cada vez menos sensible. Las mujeres por lo general, aquí hay una protesta del profeta, las mujeres por lo general son sensibles a lo que pasa, ¿no? Se quejan más que los hombres. Está saliendo en las noticias una mujer que no la quisieron atender en el hospital y abortó. Y todo el mundo ha estado protestando que ya los doctores no quieren atender a la gente, las enfermeras y todos los que trabajan en salud. Y la mandaron para la casa y se le murió el niño en la casa. No la quisieron atender. Entonces, cada vez se va volviendo más insensible la cosa, ¿no? Va de mal en peor. Pero un día todo cambiará, porque Cristo va a cambiar las cosas. Le damos la gloria a Él. Amén. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso.